encontramos a un Jesús pues muy cercano a nosotros. Hoy encontramos a un Jesús que también nos quiere arrullar entre sus brazos, como dice el texto del Evangelio, como una madre arrulla a su bebé. Y es que nos habla, que nos menciona este punto de la madre, porque las mamás que están aquí presentes han experimentado pues esa belleza, ¿verdad?, de la ternura cuando estrechan a su bebé en brazos. ¿Sí? Las que ya crecieron sus hijos recordarán cuando eran bebés y cómo los miraban con una ternura, con una dulzura, cuando les daban de comer, en cada gesto que expresaban. Y es que Dios es como esa madre que viene a expresar todo ese amor a sus hijos, porque sus hijos somos nosotros. Y como Dios nos quiere tanto, por eso nos dice que pongamos atención en lo que hoy nos acaba de mencionar en el texto del Evangelio. Dice que en aquel tiempo Jesús pues hablaba con las multitudes, con la gente que se acercaba a escucharlo. Y sus discípulos, por supuesto, siempre estaban con él, porque eran aprendices. Ellos estaban escuchando lo que Jesús decía, para también ellos saber de qué dar testimonio. Y el mensaje va para sus discípulos, porque ellos iban a ser los inmediatos que iban a salir a hablar de Dios cuando Dios se fuera al cielo. Y quienes se iban a quedar con toda la gente eran los principales que tenían que poner atención al mensaje. Pero enseguida estaba toda la muchedumbre, toda la gente, que igual esa gente nos representa a nosotros en la actualidad. Dice Jesús que en la cantera de Moisés, recuerdan que Moisés fue un ícono importante que el pueblo de Israel seguía. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Moisés fue a quien se le dieron las tablas en el Antiguo Testamento y quien, por medio de Moisés, Dios decía a su pueblo cuánto lo amaba y cómo tendría que comportarse. Como Moisés fue ese libertador a quien autorizó Dios Padre para sacar al pueblo de Israel, obviamente él representaba un puesto importante para el pueblo de Israel. Y dice, pues ya Moisés ya murió, ¿y quién se queda en el lugar como autoridad de Moisés? Lamentablemente, ese asiento ahora lo quieren ocupar los fariseos. Pero los fariseos son unos corruptos. Los fariseos son unos estafadores, aquellos quienes utilizaban la autoridad de Moisés para manipular al pueblo. Los fariseos eran unos tramposos. Por eso Jesús, sabiendo que los fariseos estaban utilizando la autoridad de Moisés sobre el pueblo, le dice a la gente y a sus discípulos, pongan atención. A estos hombres de los fariseos les encanta que la gente los reconozca como maestros, porque como ellos se quedaron utilizando esta autoridad de Moisés sobre el pueblo de Israel, les encanta presumir, les encanta que los llamen inteligentes, que los reconozcan, que el pueblo se someta ante ellos. Sin embargo, ustedes obedézcanos, sí obedezcan, porque la obediencia es una virtud que debemos de practicar ante Dios, ser obedientes con Dios. Si hay que obedecer porque es necesario obedecer una ley del pueblo, pero no imiten sus malas acciones. Ustedes no se permitan llamar maestros, ustedes no se permitan caer también en el egocentrismo. Y esto va dirigido principalmente para sus discípulos, quienes eran los inmediatos aprendices de Jesús, para que cuando Jesús muriera, resucitara y se fuera al cielo y
y quedaran sus discípulos no fueran a cometer este error. De ahora ellos caer en el egocentrismo y permitirse que la gente se sometiera a ellos, porque nosotros somos los directos después de Jesús, porque a nosotros nos ordenó Jesús, porque a nosotros nos dio autoridad Jesús. Jesús les está pidiendo a sus discípulos mansedumbre, y lo mismo le pide a toda la muchedumbre. Y ahora nos lo dice a nosotros: seamos mansos, seamos humildes ante Dios, porque Dios no es un Dios egocentrista, porque Dios no es un Dios que somete al pueblo, porque Dios no es un Dios que obliga a que lo ames. Dios quiere que tú lo ames libremente. Dios no es un Dios castigador, es un Dios que se comporta como esa madre que te regocija entre sus brazos. Y Dios solo tiene una tarea, un propósito y una preocupación. Su principal tarea es protegerte. Su preocupación, que no caigas en la tentación. Y su ocupación, llenarte de amor todo el tiempo. Esa es su principal ocupación: amarte con todo su corazón. Por eso Dios a ti te dice lo mismo: déjate amar por mí, escucha mis palabras y deja guiarte. No tiene ningún otro guía más que la palabra de Dios, más que Jesucristo. Jesucristo es quien vino a poner el ejemplo aquí en tierra. Dios manifestó su gloria y su poder a través de su Hijo, a indicarnos ese camino que nos conllevaría a esa felicidad eterna. La principal actitud que nosotros deberíamos en este momento mostrar ante Dios es la mansedumbre y la correspondencia en ese amor gratuito que Él nos da, y amor que gratuitamente nosotros tenemos también que manifestar a los demás, comenzando por nuestra familia en casa, desde saber amar a mi esposo, saber amar a mi esposa, amar con todo mi corazón y valentía a mis propios hijos. ¿Sí? Nuevamente retomamos el ejemplo de la madre que lo da todo por sus hijos. Pues así, con esa hermosura, con ese amor materno, amar a los nuestros en casa, amar a la familia, aunque tengamos problemas entre la familia. Dios quiere principalmente que sepamos perdonarnos, porque el perdón es la clave también de la salvación. El hombre que no sabe perdonar, el hombre que no sabe hacer a un lado el rencor, es el hombre que cae en su propia condena, en su propia trampa, ¿sí? Su propio rencor lo condena. Por eso Dios te pide a ti principalmente la mansedumbre y saber escuchar a Jesús. No hay ningún otro guía más que la palabra de Dios, más que Jesús mismo. Y pues quiero cerrar este momento de reflexión, pues invitando a todos ustedes en este momento a que llevemos a nuestro corazón estas palabras que Jesús hoy nos transmite, a que meditemos también la imagen de la Madre, para que podamos nosotros darnos cuenta cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros.